¿Alguien te ha hablado alguna vez sobre sexo? Sí, ¿Cuántos años tienes? 30. ¿Tienes pareja? Sí. ¿Cuántos años tienes? 21. ¿Tienes pareja? No. ¿Cuál es tu orientación sexual? Heterosexual. ¿Cuántos años tienes? Acabo de hacer 24. ¿Tienes pareja? Sí, ¿Cuál es tu orientación sexual? bisexual. Soy bisexual. ¿Tienes pareja? Actualmente sí. 24 años. ¿Cuál es tu orientación sexual? Soy bisexual. ¿Tienes pareja? Sí, ¿Has tenido relaciones sexuales? sí, he tenido relaciones sexuales. ¿Qué entiendes por relaciones sexuales? Pues un momento de intimidad con una persona con la que quieres compartir algo más allá que, no sé, solo tomarte una Coca-Cola. Es que he hecho cursos sobre sexo y gente, pues los formadores me han contado cosas. Pues cuando haces cosas con un chico. ¿Vale? ¿Alguien te ha hablado alguna vez sobre sexo? Sí, tú. ¿Conoces la figura del asistente sexual? No. ¿Has tenido relaciones sexuales? Sí. ¿Qué entiendes por relaciones sexuales? Pues... Tener... Tener rozamientos entre géneros opuestos o iguales. Y... ¿Has tenido relaciones sexuales? Sí, ¿Qué entiendes por relaciones sexuales? cualquier tipo de relación sexoafectiva entre dos personas. ¿Alguien te ha hablado alguna vez sobre sexo? Sí, tanto en el colegio como mis padres, como entre amigos, como se suele hablar siempre, y de cara a mi formación profesional para trabajar con personas también. ¿Qué entiendes por relaciones sexuales? Pues puede ser desde la masturbación a mí misma, a otra persona, a penetración. Pueden ser muchas prácticas, cualquier práctica que te llegue a excitar y a llegar a lo mejor a algún contacto. ¿Conoces la figura del asistente sexual? Sí, la conozco. Si es así, ¿qué opinión tienes al respecto? Pues me parece una forma de prostitución encubierta. ¿Crees que la figura del asistente sexual es necesaria en las personas con discapacidad? Sí, ¿Crees que hay un canon de belleza en la sociedad? No sé. ¿Crees que la figura del asistente sexual es necesaria en las personas con discapacidad? No sé. ¿Sientes que las personas con discapacidad están estigmatizadas a la hora de tener relaciones sexuales? No es más fácil, maja, porque de esas yo no sé más contestarte. ¿Crees que la sociedad siente que las personas con discapacidad no pueden tener relaciones sexuales? Yo creo que sí. ¿Pero crees que la sociedad considera que no pueden o que lo ven mal? Que dos personas con discapacidad, o una que tenga discapacidad y la otra no, tengan relaciones sexuales, ¿crees que está aceptado socialmente? No, ¿Por qué? porque, por ejemplo, porque dicen, yo he oído que las personas con discapacidad no es lo mismo que tengan relaciones sexuales que las que no tienen discapacidad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no es como una persona normal, vamos a decirlo así. ¿Vale? ¿Conoces la figura del asistente sexual? Sí. Vale, ¿qué opinión tienes al respecto? Pues yo pienso que es bastante
necesario para las personas que tienen alguna discapacidad, porque habrá algunos que les sea más fácil y otros que les cueste o que no puedan, y eso es una parte muy importante para que ellos sigan adelante. Sí que la conozco y yo personalmente, en mi opinión, estoy en contra de la existencia de esa figura, porque para mí el sexo no es un derecho sino un deseo. Sí que considero que todas las personas tienen derecho a conocer su sexualidad, pero no a una figura externa con la que tener relaciones sexuales como un derecho igual que puede ser cualquier otro derecho humano. Sí, la conozco. He de decir que no sé si tengo una opinión muy estable ahora mismo sobre la figura, pero lo que sé de ella y lo que pienso ahora mismo es que no la veo necesaria actualmente, porque creo que se asemeja bastante a la prostitución. ¿Hasta qué punto necesitamos tener sexo? Aquí creo que entra también el factor de género de quién suelen ser los asistentes sexuales, y solemos ser las mujeres. Entonces veo también hay una brecha de género que también tiene un indicador bastante heavy. Y también entra aquí el factor de es algo voluntario, es porque se quiere. Bueno, también ese argumento se utiliza muchas veces para hablar de las mujeres que se prostituyen, entonces tampoco lo veo muy viable. Así que ahora mismo mi opinión sobre la asistencia sexual es que no es necesaria. Pues el sexo es como tal, para mi interpretación, es el acto de, no sé, que conlleva pues penetración o masturbación y demás, y la sexualidad es cómo vives tu cuerpo y cómo lo interpretas, que puede ser con una persona, contigo mismo o contigo misma. Para mí eso es la sexualidad. No, las personas con discapacidad pues necesitan ayuda para tener relaciones sexuales, y entonces sí están un poco estigmatizadas. ¿Crees que hay un canon de belleza en la sociedad? Yo creo que no. ¿Qué le dirías a las personas que sí que están de acuerdo en la figura del asistente sexual? Yo diría que no podemos convertir a todas las personas con discapacidad en clientes de prostitución, y me parece, desde mi opinión personal, muy comparable a la prostitución en sí. ¿Crees que hay un canon de belleza? Sí, por supuesto. ¿Crees que la figura del asistente sexual es necesaria en la... ¿Sientes que las personas con discapacidad están estigmatizadas a la hora de tener relaciones sexuales? Sí. ¿Crees que el sexo es una necesidad? No. ¿Crees que la figura del asistente sexual es necesaria en las personas con discapacidad? No. Sí puede ser necesaria, lo que decíamos, para hacerles conocer su sexualidad, pero no para proporcionarles sexo, por así decirlo. Más relacionado para algo como el autoconocimiento, más que para el placer sexual. ¿Sientes que las personas con discapacidad están estigmatizadas a la hora de tener relaciones sexuales? Sí, por supuesto, lo vemos constantemente. ¿Cuál crees que son las semejanzas entre la asistencia sexual y la prostitución? Pues un intercambio de sexo, como he explicado antes, que es compartir un espacio íntimo, pero ya no más allá de la sexualidad, sino cubriendo una necesidad de una persona, utilizando pues los recursos o los medios de otra que lo hace por el dinero básicamente, no porque tenga deseo hacia esa persona. Ya también al llevar una transacción económica entre dos personas, no estamos hablando de lo que sea una necesidad o cubrir algo básico, sino que se toma como si el sexo fuese un derecho, y en verdad no es un derecho, es un deseo, pero que tampoco se tiene que cubrir con una persona a la que estás pagando, y a la cual siempre suele ser un intercambio entre una mujer y un hombre, el usuario que recibe ese servicio, por decirlo de alguna manera.